Hola, bueno, les voy a explicar brevemente una guía de análisis de película que se utiliza, bueno, de manera internacional para analizar cualquier tipo de films. Esta guía tiene tres partes, está dividida en tres partes, y como toda guía, no hay que responder o poner absolutamente todo, sino que lo que ustedes van a ir poniendo o contestando, bueno, va a depender también del tipo de película que estén analizando, ¿sí? Bueno, vamos con la primera parte. La primera parte se refiere a los aspectos formales, ¿sí? Parte uno, aspectos formales. Bueno, y lo que tiene que figurar ahí es, por ejemplo, el título y el título original de la película. En el caso de que sean diferentes. Vieron que muchas veces las películas se traduce el título para estrenarla, por ejemplo, acá en Argentina, pero su título original es completamente distinto. Bueno, tendrán que poner los dos. ¿De qué país es la película? La nacionalidad de la producción, el año de estreno de esa película, la duración, cuánto dura, no es lo mismo analizar una película de 3 horas que una de 1 hora y media, eh, de qué género es esta película. Ahí tengan en cuenta los géneros que yo les expliqué en el podcast que les posté hace un par de semanas. Puede ser que una película tenga más de un género, pero siempre va a haber uno que va a ser el preponderante. Bueno, ustedes tienen que indicar eso, en todo caso. Eh, ¿Quién es el director de la película? Y además del nombre del director, tendrán que buscar y poner dos o tres películas que ese director haya dirigido previamente. Salvo que sea su primera película, ¿no? Obviamente. Los nombres de los protagonistas, de los actores, no de los personajes van a venir después, los nombres de los actores, los protagonistas y algún personaje, algún actor de reparto que sea importante. Tendrán que poner si esa película es una remake. La remake es cuando se vuelve a hacer una película. Y esto puede ocurrir, remake, rehecha. Y esto puede ocurrir de dos maneras, básicamente. Una es cuando una película vieja, no sé, por ejemplo, una película de la década del 50, bueno, se vuelve a hacer una nueva versión. ¿Sí? Esa es una forma. La otra manera es cuando se compran los derechos de una película extranjera y se hace una nueva versión. Por ejemplo, que Hollywood, un estudio, compre los derechos de una película española y haga su propia versión de esa película. Esto también pasa un montón de veces. Eso es una remake. En el caso de que lo fuera, tendrán que poner la remake de qué película, ¿no? Otra cosa que tiene que figurar ahí es si esa película es una secuela, es decir, si es la segunda o tercera parte de una saga, la película que ustedes están analizando. O también en algún caso si es una precuela. La precuela es cuando una película se estrena posteriormente a otra, pero cuenta una historia previa a esa película. Por ejemplo, Monster Inc. se estrenó en su momento y varios años después se estrenó Monster University. Monster University cuenta la historia previa de cómo se conocieron los personajes que después aparecen en Monster Inc. Bueno, eso sería una precuela. ¿Ok? En el caso de que no fuera, bueno, tendrán que poner la precuela de qué otra película. Otra cosa que tiene que figurar en los aspectos formales es si el guión es original o adaptado. ¿Ok? Si el guión es original, bueno, ponen quién lo escribió, cuál es el guionista. Y si es adaptado, además de poner eso, ¿es adaptado de qué? Un guión adaptado es cuando se adapta de un libro, por ejemplo, de una novela, de un cómic, de un programa de televisión. Bueno, es un guión que está adaptado de otra cosa para la pantalla, para la película. Tendrán que ponerlo también. Otra cosa que tiene que figurar ahí, que es muy importante, es cuál es el plot point. Plot point significa, digamos, algo así como el punto argumental. Plot es argumento, trama, point, punto. Bueno, el plot point es la escena que suele estar ubicada al principio de la película, en los primeros 15 a 20 minutos como mucho. Es la escena que dispara el argumento de la película. No es la escena más importante, no es el final, donde termina resolviéndose muchas veces la situación, sino es la escena que dispara el argumento, que dispara para dónde va la película. No sé, si la película va a ser una película de suspenso sobre descubrir
quién es el asesino en un crimen, bueno, probablemente el plot point sea el crimen, el asesinato, el secuestro o lo que fuera. Si la película es una película romántica, una comedia romántica, que va a contar las vicisitudes de una pareja, bueno, probablemente el plot point es el momento en que esos dos protagonistas se encuentran o se conocen por primera vez, por ejemplo. Bueno, el plot point es esa escena que dispara el argumento de la película. Bueno, tendrán que contar cuál es. Y otra cosa más que tiene que aparecer ahí que me olvidé es si la película es live action. Live action es cuando se hace la versión con personas de carne y hueso de una película animada. Y lo último que tiene que figurar en la primera parte, en la parte de los aspectos formales, es describir, contar brevemente el argumento de la película, de qué se trata. Con eso terminaría un poquitito la primera parte, la parte de los aspectos formales. Bien, la segunda parte es la que se llama análisis de contenido, que se va a dividir en varias, como en varias cosas que ustedes tienen que analizar. Recuerden que, les dije al principio de esta clase, que no es que tienen que responder todas las... Yo les voy a dar unas preguntas guía, ¿no? En esta parte. No es que tienen que responder necesariamente todas las preguntas. Va a depender del tipo de película que estén analizando, del contenido de esa película. Incluso ni siquiera es necesario que las contesten, tipo pregunta, tipo cuestionario. Puede ser que con todo lo que... el contenido de lo que tienen que analizar, armen un párrafo. Eso lo hacen como ustedes quieran. Por eso es una guía, es un modelo. Bueno, lo primero que van a tener que analizar en esta segunda parte, análisis de contenido, son los personajes, ¿sí? Los personajes de la película. Lo primero es nombrar, bueno, personajes principales y secundarios, con los actores que lo interpretan. O sea, los personajes principales sí o sí tienen que estar, y algún secundario que sea importante en la trama, que siempre lo hay, también, ¿no? Tienen que estar y analizarlos. Bueno, lo primero de estos personajes es, bueno, cómo están presentados. Siempre hay una primera escena donde se los presenta a los personajes, no sé, capaz como un hombre de familia, como alguien con superpoderes, como, no sé, alguien que le ocurre una tragedia, como alguien que está solo y triste porque lo abandonó su mujer. Siempre va a haber una escena al principio de la película donde presentan las características fundamentales de ese personaje, ¿no? Bueno, contarlas un poquitito. Cómo va evolucionando, tienen que cortar ese personaje, cómo va cambiando, que las cosas que le van pasando, algunas escenas claves. Bueno, analizar cómo está actuado para vos, si te parece que el actor lo hace bien, lo interpreta, está bueno, es interesante ese personaje, ¿no? Esos personajes. Un segundo elemento es el tema de los efectos especiales. Acá es donde, bueno, depende de la película que estén analizando. En el caso de que sea una película donde haya efectos, bueno, qué efectos hay, cuáles son los más llamativos, los más interesantes, los más impactantes, cómo están hechos para vos, remarcar, ¿no? Algunas escenas en especial con los efectos que te parece que son los más interesantes, los mejor hechos. Otra cosa que hay que analizar es la música de la película, ¿no? Se usa la música de alguna época histórica en particular, de algún lugar en particular. Hay alguna canción principal, esto es muy común en las películas de animación, de Disney, por ejemplo, de Pixar, si hay alguna canción en especial que bueno, es el leitmotiv, es la parte principal de la película, bueno, cuál es, ¿no? Si tiene un lugar importante en el film o no, la música, tendrán que ahí ponerlo. Y después en cuanto al contenido en sí mismo, bueno, ahí tiene que aparecer cuál es el tema central de la película para vos. Puede haber otros subtemas, por supuesto, los tienen que poner, pero siempre hay un tema central en cualquier película. ¿Cómo te parece que es el desarrollo del guión, la historia? ¿No? Si está bien contada, si, no sé, te parece que es atractiva. El final, ¿qué te parece el final? Vieron que a veces hay películas que nos gustan mucho como son y el final nos deja un poquito con un sabor amargo en la boca porque no está bien resuelto para uno, esa trama, ese argumento. Bueno, ¿qué pasa con el final? ¿Te parece que está bien resuelto? Queda abierto, pero que muchas películas dejan el final abierto para una posible secuela, una posible continuación, perdón. Y otra cosa que tiene que figurar ahí, en el caso de que lo hubiera, es si hay un plot twist. El plot twist es como un giro argumental. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy común en las películas de suspenso, por ejemplo. Es cuando hay una sorpresa.
en el final de la película. Cuando algo que ni se esperaba pasa. En las películas de suspenso es muy común que, bueno, todas las pistas van guiando hacia una persona como el asesino de no sé quién, y finalmente al final se descubre todo lo contrario, ¿no? Como que la persona más buena de la familia finalmente terminó siendo el asesino. Bueno, si lo hubiera, indicar cuál es ese giro argumental. Acá no hay problema con el tema de contar el final, no contar el final, porque estamos analizando una película que vimos. Digamos, no es una crítica que sale en un diario como trabajamos a principio de año, donde por supuesto le estás hablando a personas que no vieron esa película, entonces no podés spoilear. Acá no hay problema. Así que bueno, el final es algo importante para analizar del contenido. Bien, y por último, una tercera y última parte es lo que se llama la opinión personal. Teníamos la primera parte que eran los aspectos formales de la película, la segunda parte que era el análisis del contenido, y esta tercera y última parte, que quizás es la más breve, es, bueno, ¿cuál es la opinión personal tuya sobre la película? Bueno, acá tiene que figurar cuál es el mensaje que transmite la película. Una cosa es el tema, que veíamos en la parte anterior, en el análisis del contenido, y otra cosa es el mensaje, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, ¿qué mensajes dejan esta película, ¿no? Otra cosa importante a poner acá es qué sentimientos o sensaciones te provocó. No desde el aspecto intelectual, o sea, me parece que está muy bien contado esto, no sé qué, que eso ya lo hicimos, sino qué sensación, o sea, terminaste de ver esa película, ¿qué sensación te dejó? ¿Me aburrió? ¿Me dio asco? ¿Me dio impotencia? ¿Me hizo llorar? ¿Me divirtió? ¿La pasé bien? ¿Me emocionó? No sé. Muy desde los sentimientos, más que desde lo intelectual esa pregunta, ¿no? Y finalmente, bueno, una opinión general ya más racional de la película, una breve opinión general de todo el film. Bueno, con estas tres partes un poquito se puede hacer un análisis profundo de cualquier película, tanto desde el contenido formal como desde cómo está hecha la película, cuál es el argumento, cómo está actuada, cuál es el guión, etcétera, con todo lo que ustedes van a poder responder en esta guía. Así que bueno, esa es la guía de análisis de película.